agradecerles porque estén participando de este diplomado. Y el agradecimiento es porque el 90% de los llamados latinoamericanos están más preocupados por todos los saberes, los conocimientos que vienen desde el norte, que vienen desde Europa, que vienen desde fuera de Latinoamérica o de la esencia de lo que es Latinoamérica. Entonces, eso es importante valorarlo, es importante reconocerlo, ver que hay gente que se preocupa por nuestros saberes ancestrales milenarios, es decir, que se siente parte de este territorio. La mayoría ha nacido acá, pero todavía no descubre América. Repito, la mayoría de los latinoamericanos han nacido en estas tierras, pero todavía no descubren América. Todavía no llegan a conocer lo que ha producido esta tierra, no en los 500 últimos años, sino en los últimos 10.000 años. Esa es la ironía, esa es la paradoja, que la mayoría de los latinoamericanos se alimentan, su cuerpo está nutrido por esta Pachamama, pero su mente, sus pensamientos, sus ideas, sus concepciones, sus creencias vienen de afuera, vienen de otras realidades, de otros procesos históricos. Entonces, para mí es importante valorar eso de que ya hay alguna gente que comienza a tomar conciencia, a darle otro sentido, otro propósito a su vida, y que no es simplemente el de estar con el cuerpo en América y su mente en otras formas de pensar, de existir. Entonces, de ahí viene mi valoración, mi reconocimiento a cada uno de ustedes, porque todavía somos poquitos. Ese es lo increíble, ¿no? Todavía no somos la mayoría, todavía somos una minoría. Eso resulta algo como un absurdo, ¿no? Darnos cuenta de que hemos nacido en estas tierras sagradas de América, pero no tenemos los saberes, los conocimientos, las técnicas, las metodologías, las epistemologías, las axiologías que ha producido este continente, esta tierra que ha sido capaz de un proceso ir generando toda una serie de conocimientos que cuando se habla, por ejemplo, en el mundo entero de cuáles son las más grandes culturas del mundo, se habla de los incas, se habla de los mayas, se habla de los aztecas. En cambio, de Europa solo se habla de la cultura griega, del África, de los egipcios. Entonces, aquí en América, como reconocidas como grandes culturas, hay 3. ¿Y cuánto conocemos de esa? ¿Cuántos nos hemos interesado a esos saberes? Muy pocos. Hoy la mayoría los desvaloriza, los menosprecia. Entonces, por eso digo es que hasta ahora no descubrimos América. Han pasado 500 años y todavía no se ha llegado a la esencia, a la fuerza, a la concepción de lo que es esta tierra. Y lo más irónico de todo es que, por ejemplo, todo lo que se ha estudiado hasta ahora, todo lo que se ha investigado sobre los saberes de estas tierras, ha sido hecho no por gente que ha nacido aquí, sino gente de afuera. La mayoría de investigadores, de intelectuales que han escrito sobre lo que fueron nuestros pueblos ancestrales, lo han escrito europeos. ¿Se imaginan ustedes
que todos nuestros intelectuales, todos nuestros analistas, nuestros investigadores han estado más preocupados de otros conocimientos y quienes han investigado, quienes han publicado. Si ustedes van a una biblioteca y piden información sobre las culturas milenarias de América, la mayoría han sido escritas por personas de fuera de esta tierra. Es increíble. Entonces, hay un despertar, hay un cambio, que eso está en relación con lo que pronosticaron nuestros antepasados, que dijeron, después de 500 años habrá un despertar. Y eso se está produciendo. Y miren que digo, nuestros antepasados, como ustedes me verán, yo tengo la fisonomía o el fenotipo que está bastante ligado al europeo. Entonces yo me podría decir, soy, por lo tanto, mi cultura, mi conocimiento, mis saberes son europeos. ¿Qué es lo que hace la mayoría de personas? Eso es lo que hace. Se ve al espejo y dice, yo no soy indígena. Entonces, por lo tanto, esos saberes indígenas no me corresponden, no son míos. Yo soy descendiente de europeos y tengo que seguir esas concepciones. Entonces, eso es lo que nos enseñan o nos promueven o nos provocan, el mirarnos a partir de una forma física y desde ahí encasillarnos. Entonces, yo he superado todo eso, porque yo también tenía en una etapa de mi vida un conflicto de qué mismo era. No era blanco, no era indígena. Entonces, por una época me quería reconocer como mestizo, hasta que me di cuenta que lo mestizo simplemente era una reproducción de lo blanco. Lo mestizo seguía las lógicas, los comportamientos, los parámetros, las pedagogías, los saberes de lo blanco. Entonces, no existe la cultura mestiza. Nos han mentido, nos han engañado con esta idea de que existe la cultura mestiza. Evidentemente que fisiológicamente o biológicamente hay esta situación, pero no existe la cultura mestiza, porque ¿dónde están? ¿Cuáles son las ontologías, las epistemologías de lo mestizo? ¿Quién va a decir, bueno, vamos a coger una epistemología occidental y una epistemología andina y le vamos a mezclar? No es posible, no hay. Todo el Estado es totalmente occidental. Todas las instituciones, todo el sistema político, económico, todo es occidental. Recién se han incorporado ciertos elementos de lo indígena, pero simplemente es una incorporación o asimilación dentro de ese mismo paradigma. Entonces, no existe. En ese sentido, yo me reconocí y un rato me dije, la vida me ha puesto en estas tierras. Aquí es donde he nacido y mi propósito es reconocerme en estas tierras. Mi sentido de vida es tomar conciencia quién soy yo dentro de las particularidades que la vida me ha puesto. En este caso, en mi caso personal, de haber nacido en el Ecuador, de haber nacido en la sierra a 2.800 metros y dentro de ciertas condiciones geográficas, astronómicas, que eso es lo que a mí me da la característica, la particularidad. Y a partir de ello es que intento mantener una relación con todas las formas de vida y con todas las culturas. Es decir, hago un diálogo. Todo lo contrario a lo que hace la mayoría de personas. Todos están copiando.
reproduciendo, plagiando, comiendo, asimilando, y no hay un diálogo, no hay un proceso de intercomunicación en la cual aportamos desde nosotros y por lo tanto hacemos un intercambio. Entonces, no, lo que se hace simplemente es reproducir todo lo que viene desde afuera, a nivel de la ciencia, a nivel de la filosofía, a nivel de la política, todo lo que viene nos mandan. Entonces, así como nos mandan los productos, nos mandan una serie de tecnologías, nos mandan los conocimientos, nos mandan los saberes. Y lo que hacemos simplemente es reproducirlos. Entonces, cuando hay todo un gran bagaje de conocimientos, cuando hay toda una sabiduría de más de 10.000 años que ha producido estas tierras, pero que obviamente son desconocidos, por eso la mayoría no lo valora. En cambio, yo me di el trabajo de investigar. Comencé un proceso para ir a descubrir América, a la América profunda, y para mi sorpresa me encontré que aquí en estas tierras había matemática, había ingeniería, había arquitectura, había astronomía, había medicina, etcétera, etcétera. ¿Cuántos lo saben esto? No, la mayoría se ha creído las teorías del conquistador, que eran pueblos salvajes, primitivos, primarios, con un conocimiento básico. Mentira. Pruebas, quieren pruebas actuales. Les invito a que vayan alguna vez a Cusco y vean, vean la ciudad de Cusco, la ciudad inca. Vean el trabajo de la arquitectura inca y se van a quedar impresionados, que no van a verlo en otros lugares del mundo. ¿Y saben por qué es tan especial esa arquitectura? Porque, por ejemplo, los muros están hechos de piedra, de piedras que han sido cortadas, que no se sabe cómo, que la ciencia actual no sabe cómo, qué tecnología utilizará para cortarlos tan perfectamente, que hoy se necesitarían rayos láser y una serie de técnicas para poder hacer ese mismo tipo de bloque de piedra. Entonces, eso es impresionante, ver cómo esos bloques han sido cortados como que fueran cortados con un cuchillo y les deja todo recto y están superpuestos unos sobre otros. Pero lo interesante es que no hay entre las dos piedras cemento, argamasa o algo para que le sostengan. No, no hay nada. Son superpuestas. ¿Y qué es lo increíble? Que no se han caído. Ha habido temblores, terremotos y no se han caído. Ah, ¿y por qué no se ha caído? ¿Cuál es lo interesante? ¿Por qué? Porque tienen una cierta inclinación, pero esa inclinación no es cualquier inclinación. Esa inclinación está en el mismo eje de la inclinación de la Tierra. Como ustedes saben, la Tierra es inclinada. Y ellos lo sabían y construyeron también sus muros inclinados, guardando esa simetría. ¿Cuántos pueblos lo sabían? ¿Cuántos pueblos en el mundo lo han conocido? ¿Cuántos sabían que esa inclinación de la Tierra era de 21 grados 22 segundos? Y ellos lo sabían. En el caso del Ecuador, donde yo nací, los astrónomos quitus, ellos ya sabían que estaban en la mitad del mundo. Ya sabían desde hace mucho tiempo que ellos vivían en la mitad del mundo, que hoy se ha podido demostrar, confirmar, siguiendo las técnicas que ellos utilizaron y que les permitió saber que estaba en la mitad del mundo, de que hay
referentes o hay elementos que testifican que efectivamente ellos lo sabían. Y así, ellos sabían que este planeta era redondo. Mientras cuando llegan los conquistadores europeos, ellos todavía no creían que la Tierra es redonda. Tampoco creían que girábamos alrededor del Sol. Ellos tenían una visión geocéntrica. Ellos, No, 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 dale aquí, no, que no. a ver, por favor, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, pueden pedir la palabra. Mientras tanto, por favor, si pueden tener apagados los micrófonos. Valga decir que en cualquier momento, en cualquier instante, pueden hacer una pregunta, pueden hacer un comentario, pueden hacer un cuestionamiento, pueden manifestarse como a bien tengan, ¿de acuerdo? Es decir, aquí no es un espacio donde yo tengo la verdad y donde solo yo hablo. Este es nuestro diplomado, es nuestro curso y todos lo vamos haciendo. Yo estoy generando una visión, una concepción, una propuesta y esta puede ser rebatida, puede ser ampliada, puede ser complementada, puede ser sujeta a cualquier tipo de comentario. Entonces, en cualquier momento tengan la posibilidad de manifestarse y de señalar cualquier cosa. ¿De acuerdo? Sí. Bien, entonces, hasta aquí, entonces, hasta aquí, hasta este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta, un comentario, un aporte, un cuestionamiento? ¿Alguien quiere decir algo? Parece que no. Bien, entonces voy a seguir con esta introducción en la cual estoy haciendo una serie de reflexiones y estaba hablando de lo poco que conocemos sobre América, sobre la América indígena, como no nos enseñan a nivel de la escuela, de la primaria, secundaria, universidad. Normalmente, en el caso del Ecuador, no sé, me imagino que es igual en toda Latinoamérica, la historia empieza en Europa. La historia que nos enseñan, que se va en que hay en el currículum, tanto para la primaria como la secundaria, se hace la diferencia, por ejemplo, entre historia y prehistoria. ¿Y qué es la prehistoria? Es lo indígena. Es decir, es como decir que no vale mucho, que no es muy importante. Y cuando se hace un estudio, se hace una referencia así muy lejana, muy puntual, y a la final, ¿cuál es el referente o el esquema que queda en la mayoría? Eran pueblos con un nivel de conocimiento básico. Y como a veces algunos racistas suelen decir, si no hubieran llegado los españoles, hasta ahora estaríamos con taparrabos. Expresiones así las he escuchado en el Ecuador. Si no hubieran llegado los españoles, hasta ahora estuviéramos con taparrabos. Eso nos da una dimensión de lo que la gente concibe
o comprende de lo que lo fueron las culturas indígenas, que por el contrario, quienes ya hemos estudiado, quienes nos hemos dedicado a la investigación, es todo lo contrario. La América indígena no tiene nada que envidiar de otras culturas. Todo lo contrario. Les estaba hablando de los conocimientos de astronomía. Les decía que mientras en Europa ellos creían todavía que la Tierra era plana, por eso es que Colón cree que puede llegar por el otro lado hasta la India y termina llegando a América. Ellos todavía, hasta Galileo Galilei, es decir, hasta hace 300 años, creían que la Tierra era el centro del universo, hasta hace 300 años. En cambio, los astrónomos mayas, incas o los quitus, de donde yo soy originario, ellos ya lo sabían. Ellos sabían que estábamos en un planeta redondo y que este planeta giraba alrededor del Sol. Entonces, les podría así comenzar a hablar sobre diferentes tópicos. Les podría hablar sobre medicina, sobre arquitectura, sobre, bueno, cantidad. Es decir, me dediqué a investigar y tengo un libro que se llama Los hijos de la tierra. En este libro sistematizo una serie de conocimientos, de saberes, de ciencias, de lo que se ha descubierto hasta ahora, porque a medida que hay algunos que ya se comienzan a interesar y que comienzan a investigar, cada vez surgen nuevos elementos, nuevos conocimientos, y quienes estamos bien metidos, nos vamos cada vez maravillando de lo que fueron nuestros abuelos, nuestros antepasados. Pero ¿cuántos lo conocen? ¿Cuántos saben de esto? Muy pocos. ¿Por qué no se difunde? ¿Por qué? ¿Por qué no le interesa al sistema criollo? ¿Para qué? Si lo que se necesita es seguir guardando el imaginario de que el indio es salvaje, es primitivo, atrasado. Y con eso seguir manteniendo el colonialismo, seguir manteniéndonos en la misma situación. Entonces, entonces no se difunden. Y todos estos saberes que ya muchos se han perdido, tampoco lo manejan los mismos llamados indígenas. Ellos tampoco lo conocen. Como se les impuso el cristianismo, se les impuso una serie de ideas y se les impidió, porque cuando llega el conquistador, les somete y les esclaviza. Todos van a ser parte de haciendas, todos quedan simplemente como mano de obra y por lo tanto ya no hay más producción a un nivel de creaciones como eran las creaciones en diferentes ciencias. Solo pasan a ser mano de obra esclava en las minas, en la agricultura, en los obrajes que se llamaban, y simplemente queda a ese nivel. Como consecuencia, toda una serie de conocimientos que podrían servir y que de hecho hoy están sirviendo lo que ya se ha podido recuperar, se ha podido investigar, hoy se convierten en una alternativa, se convierten en una posibilidad, se convierten en un camino, en una vía. Es decir, los atrasados, los ignorantes, los salvajes, los bárbaros, los bestias, los sodomitas, como fueron calificados nuestros antepasados, hoy, después de 500 años,
se convierten en una propuesta, en un camino, en un referente. Tanto es así que hay europeos, norteamericanos, sensibles, que vienen a estudiar, que quieren aprender. ¿Por qué quieren aprender? ¿Acaso supuestamente ellos tienen el conocimiento más avanzado y quieren aprender de los atrasados? No, es que ya se han dado cuenta de que ellos también fueron engañados. Yo tengo la oportunidad desde hace 18 años de viajar por el mundo haciendo cursos, ceremonias, talleres, y principalmente los hago en Europa. Y además me he quedado un tiempo viviendo allí en Francia particularmente. Entonces conozco bien, y esa es la paradoja de que muchos de ellos, cansados de todo lo que es el sistema y la sociedad occidental, que no les brinda, que no les satisface, están en la búsqueda, en los saberes de otros conocimientos. Se han dado cuenta que lo que conocen, lo que les han dicho, es simplemente algo parcial. Ya muchos se dan cuenta que pueden tener satisfechas sus necesidades materiales, económicas, pero no las emocionales, espirituales. Se han dado cuenta que todo eso les cortó el capitalismo, la civilización, y ya no satisface, por ejemplo, a nivel de los conocimientos espirituales, ya no les convence el cristianismo, peor el judaísmo y peor la religión musulmana. Entonces, ellos quieren algo más terrenal, algo más de aquí, y se han interesado a lo que hoy se dice el chamanismo. Ellos quieren y buscan una espiritualidad que esté más cerca, que se la pueda palpar, que se la pueda sentir. No la idea de un señor en el cielo. Ya muchos europeos, obviamente muchos se volvieron ateos. Muchos en Europa descreyeron de todas las concepciones religiosas y se volvieron ateos. Pero después se han dado cuenta que el ateísmo es el otro lado de la religión, porque son dos formas en las cuales hay una visión racionalista de la vida, hay una visión objetivista, cosificadora de la naturaleza. Entonces, ellos están en la búsqueda de algo más trascendente. Y lo trascendente no es en el más allá, sino en el aquí y el ahora, en la búsqueda de una espiritualidad que les permita sentir lo sagrado aquí, en el instante, no lo sagrado en el cielo, no lo sagrado en la iglesia, no lo sagrado en la Biblia, sino lo sagrado en cada instante de la vida, lo sagrado en cada momento. Y eso significa entender que Dios es la vida misma, que Dios no es un personaje en el cielo, sino que Dios es todo cuanto hay aquí, es todo cuanto existe. Entonces, desde la espiritualidad a Dios se le respira, se le come, se le ve, se le siente, se duerme. Entonces, no es una idea, no es una imaginación, no es algo en el más allá, sino en el más acá, adentro de cada uno. Todos, cada uno de nosotros somos dioses y todo es Dios. No hay nada más que Dios. Dios en todas las formas, en todas las presentaciones, en todas las manifestaciones. Entonces, estos hermanos europeos se abren a esta visión, cansados de todas estas concepciones antropocentristas, y
se abren a estas concepciones de lo espiritual. Hay alguien que por ahí tiene abierto, Edwin Arcesio. Y ya que estamos hablando de algo de espiritualidad, vamos a hacer algo por ahí. Es decir, yo soy un hombre espiritual, que no quiere decir religioso, vuelvo a repetir una vez más. Soy una persona que tiene una concepción sagrada de la vida y eso es lo espiritual. Y en ese sentido, desde las concepciones, desde las tradiciones, desde las formas de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, les invito a que hagamos un pequeño ritual. Hagamos una pequeña actividad que nos permita entrar en conexión, en comunicación, en interrelación con todas las fuerzas que hacen posible la vida. Caso contrario, sería simplemente un acto o una clase, una experiencia totalmente racionalista, totalmente en las ideas, totalmente en las teorías. Y lo que pretende este diplomado y lo que yo pretendo y lo que yo hago desde hace 18 años que viajo por el mundo es pasar a otros niveles, a unos niveles sensoriales, a unos niveles que nos llevan a otros estados, que nos amplifican la conciencia. Es decir, generalmente las formas de educación, las formas convencionales, lo que hacen simplemente es hacer un proceso donde la conciencia se retrae. En cambio, desde las formas ancestrales, el propósito es la expansión de la conciencia. ¿Qué significa la expansión? El amplificar, el llegar a los niveles en donde podemos sentir la totalidad, la unidad. Esa es la gran diferencia. Cuando tenemos el caso de simplemente de quedarnos en un nivel mental, en un nivel teórico, nos quedamos simplemente en una visión parcial de la vida, de la realidad, y por lo tanto no podemos comprenderla. Por eso es que los pueblos antiguos, su propósito era tener una visión cósmica, y para eso buscaban expandir la conciencia y utilizaban varias técnicas, como por ejemplo las plantas, las llamadas plantas sagradas o plantas de poder o plantas maestras. Estas plantas les permitía salir de la conciencia convencional o de la conciencia cotidiana para entrar en otros estados y poder ver la realidad de otra manera, porque nuestro cerebro puede ver simplemente desde una condición. Estamos diseñados para mirar desde ciertas características y condiciones. Entonces, las plantas nos pueden ayudar y amplifican la conciencia y nos permiten, por lo tanto, observar otras condiciones, otras realidades. Por ejemplo, una experiencia personal. Cuando tuve mis primeras experiencias con la ayahuasca, comencé, por ejemplo, a observar el campo energético de los árboles, de las piedras, porque hasta antes yo había escuchado que se decía que hay el aura, que hay un campo energético, y claro, era teoría. Entonces, como no tenía la capacidad de mirar lo que se llama el aura o este campo energético, para mí simplemente era
una idea. Pero cuando tuve esta experiencia con esta planta, de pronto vi como alrededor de las personas, alrededor de cualquier elemento, había un campo. Y ese campo energético era multicolor y tenía unas formas increíbles, impresionantes. Entonces dije, wow, es verdad, lo estoy viendo. No es simplemente eh, una teoría, no es simplemente una imaginación, sino que efectivamente hay un campo energético. Y eso fue para mí el detonante para así irme dando cuenta de otras situaciones, de otros elementos, e ir cambiando mi estructura mental, en la cual yo había sido educado, en la cual todos somos acondicionados y nos hacen mirar la realidad desde esa perspectiva en la cual hemos sido educados. Entonces, cuando tengo estas experiencias, todo eso modifican, cambian mi concepción de la realidad, cambian mi perspectiva de la realidad. Que hoy la física cuántica, ellos también dicen lo mismo. Ellos hablan de dimensiones, por ejemplo, hablan de que hay varias dimensiones, de que no hay solo esta dimensión en la cual nosotros estamos habitualmente, sino que hay otros niveles, otras capas. Entonces, cuando tuve estas experiencias en las cuales pude salir y entrar a otros planos y mirar la realidad desde otras condiciones, me di cuenta que no había solamente esta idea o esta visión que me daba desde mis concepciones en las que había sido formado. Entonces ahí me di cuenta que en la vida había muchos más dimensiones, muchos más elementos, muchos más formas, y todo eso modificaba la visión racionalista, la visión esquemática, la visión cartesiana en la cual yo había sido formado. Entonces esto me cambió totalmente, cambió toda mi vida y la idea de querer aprender más, de descubrir más cómo era esto. Ya no podía uno regresar, sino que quería ir más allá. Ese era lo que se despertaba, eso es lo que se activaba, el querer profundizar, el querer conocer más de lo que era este mundo, los otros mundos, las otras concepciones, las otras percepciones. Entonces, eh, siguiendo esta